Otra vez la violencia y otra vez en Guerrero. Antes de que cumplieran una semana en el cargo, fueron brutalmente asesinados el presidente municipal y el secretario general de Chilpancingo, en Guerrero, la capital, por cierto, del estado. Alejandro Arcos, el alcalde; Fernando Tapia, el secretario. Estas dos muertes, y con la violencia de la que se hizo lujo, evidentemente nos conduce, sin necesidad de ser investigadores ni penalistas, a la deducción de que se trata del crimen organizado. Lamentable, doloroso y preocupante. Pero eso lo sabemos todos, porque la violencia que ahora se ceba en Guerrero aparece también en Sinaloa o en Michoacán, en Colima, en Jalisco, lamentablemente, y en otros estados del país, como pueden ser Tamaulipas o Chihuahua o Baja California. Y no es una coincidencia que ocurra justo en los primeros días de la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien, por cierto, sí le queda decir en este momento que se trata de una herencia del pasado. Quiero llevar la reflexión de estos terribles hechos precisamente a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Habrá un cambio de política en materia de seguridad con el inicio de la gestión de la primera presidenta de México? Quizás haya respuestas por el sí o por el no. Quizás haya quien tenga una expectativa alta del desempeño de Claudia Sheinbaum en la presidencia, sabiendo que no es responsable de la seguridad de los presidentes municipales en el país. Pero quizás haya quien de antemano cancele la posibilidad de que las cosas mejoren. Y habrá que enumerar los hechos antes de ir a las conclusiones. Primero que nada, la presidenta tiene un bono de legitimidad amplio y el resultado electoral y las reformas que han venido después así lo muestran. No es solo la primera presidenta mujer, sino la presidenta más votada. Y eso no lo pueden decir ni siquiera los varones que la antecedieron. Segundo, cuenta con la lealtad y el compromiso de las Fuerzas Armadas. Y esto es importante, no porque los soldados sean policías, sino porque inicia su gestión con la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mucho se ha cuestionado, y lo hice en su momento, que el hecho de que la Guardia Nacional esté administrada por el Ejército no garantiza que sea una mejor fuerza de seguridad, ni tampoco que sea incorruptible, como lo presumió el expresidente. Pero estos dos elementos, junto con un poder notable que tiene Claudia Sheinbaum, le dan la oportunidad de sí mejorar la ruta del combate a la inseguridad. En apenas una semana de su gobierno, y reitero, no es coincidencia, han ocurrido hechos que nos hablan primero de estadísticas de aumento de homicidios y también de cosas sorprendentes, como este brutal asesinato de un alcalde capitalino. Es cierto que su gobierno apenas comienza y de que Omar García Harfuch tiene ante sí un enorme reto: construir una estructura de inteligencia y conseguir la colaboración de todos los y también de las grandes urbes del país, que es un asunto complejísimo. Pero a pesar de las dificultades, también es verdad que son las autoridades electas y que nadie los obliga, sino que ellos mismos, Claudia Sheinbaum, su secretario de Seguridad, el Gabinete de Seguridad en pleno, pidieron el voto de la gente para encargarse de esta y de otras múltiples tareas. ¿A dónde vamos con esto? Tengo una hipótesis y se las propongo. El crimen organizado, cada vez que hay un cambio de administración, envía mensajes así, brutales, directos, violentos, dejando constancia de cuáles son sus objetivos y que está dispuesto a hacerlo todo para conseguirlos. Viene luego la respuesta de la autoridad. Es cierto, y así concluyo, debe seguirse en la política de atender las razones de fondo que motivan esta violencia. No se debe descuidar, incluso hay que incrementar la atención a las familias, a los jóvenes, la generación de oportunidades, la mayor educación. Esa es una tarea indispensable, pero es de muy largo aliento. Lo que parece que la gente está pidiendo, y digo parece porque hay que atenernos a los datos estadísticos, no a los otros datos, lo que la gente está pidiendo es mayor firmeza, rigor y respuesta a las actividades de la delincuencia. No podemos seguir así. No podemos seguir esperando que también las autoridades caigan asesinadas
por la criminalidad.